Primero tenía pensado la exposición como unos 10 minutos, entonces voy a dar ciertas ideas generales, pensando en que si alguno quisiera profundizar en algunos aspectos, que lo hicieran en el periodo de preguntas y respuestas. Lo primero que quiero resaltar varias ideas con respecto al Bitcoin y lo que es el dinero. La primera es que el dinero es de origen, es decir, nace como una iniciativa privada. Como bien dijeron algunos compañeros, el intercambio, conforme las sociedades van desarrollándose, van especializándose, es muy difícil usar el trueque para intercambio. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si yo me quiero ir a cortar el pelo, pues necesito que la persona que me vaya a cortar el pelo le guste escuchar una charla de economía, y si no le gusta, pues salado yo, ¿verdad? Tengo que buscar a otra persona. Pero quizá también la persona con la que yo me corto el cabello también puede ser que no necesite, más bien que lo que ande buscando sea poder comprar pan, sea comprar alimentos, comprar víveres, etc. Entonces, se fue creando un bien, digamos, y esta teoría la desarrolla Carl Menger, que por cierto fue mencionado aquí anteriormente, en un libro que se llama Principios de Economía, 1892. Ahí desarrolla la teoría de cómo el dinero es de origen privado, es decir, no es el gobierno quien crea el dinero. Y es importante resaltar que hasta más o menos finales del siglo XIX, toda la emisión de dinero era privada. Es decir, eran los bancos privados, las entidades privadas quienes emitían dinero. Entonces, ¿de dónde sale el monopolio de la banca central? ¿De dónde sale el monopolio del gobierno emitiendo dinero? Es decir, empieza a desarrollarse esta idea de que se ocupa un bien que sea de intercambio, y esa es una de las características fundamentales del dinero. Es un bien que la gente acepta como medio de intercambio. Yo lo acepto como economista porque sé que el panadero me lo va a aceptar, y el panadero lo acepta porque sabe que puede comprar otras cosas con ese mismo bien. En un principio, el sistema privado, la iniciativa privada, desarrolló o creó que ese dinero fuera un metal precioso. Por lo general fue oro, plata, aunque también, como se dijo aquí en otras ocasiones, pues en Costa Rica sirvió, debido al nivel de pobreza en que estábamos, se utilizó cacao, en otras sociedades se utilizó tabaco, etc. Pero el punto es que el dinero nace como iniciativa privada, y por lo general en el mundo occidental se llegó a usar los metales preciosos como dinero, pero fue creación privada. Ahora, es muy difícil andar oro, el oro pesa, la plata también pesa, es muy incómodo. Entonces se fueron creando instituciones que eventualmente se llamaron bancos, que decían: vea, yo le guardo a usted su oro y emito un papelito que diga que usted tiene depositada en mi cuenta tantas onzas de oro. Y eso fue lo que eventualmente llegó a convertirse en, digamos, el papel moneda. Pero ese papel moneda tenía respaldo en oro. Eso es muy importante. Es decir, el dinero cuando surge, o el papel dinero cuando surge por iniciativa privada, tiene un respaldo en oro. Ahora, ¿cuándo viene la parte fea? ¿Cuándo se meten los gobiernos, verdad? Los gobiernos no buscan el bien común, buscan su propio bienestar como cualquier otro agente económico. Y los gobiernos, como ustedes habrán dado cuenta, siempre buscan gastar más y gastar más y gastar lo que no tienen. Y se dieron cuenta que la emisión de dinero era una fuente importante de ingresos. Como bien explicó Gerardo, existe algo que se llama el señoreaje. Si yo emito un papel, digamos, como bien dijo, ese papel cuesta, o la impresión de ese papel es prácticamente nula, pero la gente me lo acepta por 2,000 colones, etc. Entonces, esa diferencia, hay una ganancia muy fácil para obtener dinero. Simplemente imprimo papel y obtengo una ganancia. Claro, ¿qué pasaría si ustedes se ponen a imprimir dinero para obtener una fuente de ingreso? Van a la cárcel, ¿verdad? Eso sería falsificación de dinero. En la antigüedad no había ese problema cuando estaba el patrón oro, porque la cantidad de dinero que los bancos privados emitían estaba limitada por el oro. Es más, si ustedes leen la ley de bancos de 1900 de Costa Rica, no la de Suecia ni la de Estados Unidos, no, la ley de bancos de Costa Rica de 1900 dice que cualquier banco privado podía emitir dinero siempre y cuando tuviera el respaldo en oro. Esa era la condición.
¿verdad? Es decir, si decía que un billete de $1 equivalía a tantas onzas oro, yo tenía el derecho de ir a la caja del banco y decirle, deme esta cantidad de onzas oro, y si el banco no lo hacía, yo podía pedir el cierre de ese banco. Entonces, esta era como funcionaba inicialmente, y el sistema era muy estable. Aquí Gerardo nos estuvo hablando de la devaluación del dólar. Es más, si ustedes ven estadísticas desde que el dólar se creó, es decir, desde que la Reserva Federal se crea, creo que $1 equivale, $1 de 1913, que fue cuando se creó el Banco Central, equivale a hoy en día a 4 centavos de dólar. Es decir, hay una depreciación permanente. Sin embargo, hay estudios de Milton Friedman que demuestran que mientras hubo dinero privado, mientras la emisión de dinero fue privado, es decir, hubo estabilidad de precios en los Estados Unidos 200 años antes de la creación de la Fed. Estabilidad de precios, igual en Inglaterra. Es decir, el sistema privado es mucho más eficiente para mantener la estabilidad del dinero que el Banco Central, o que el monopolio que el Banco Central. ¿Y por qué nace el Banco Central? Bueno, precisamente por eso. Surgen las guerras necesitan ser financiadas, los gobiernos le pidieron dinero a los bancos centrales le dicen, a los bancos privados le contestan al gobierno, pero ¿cómo le voy yo a prestar a usted dinero si usted lo va a usar en una guerra que no produce nada? ¿Cómo me va a pagar? Entonces empezaron los gobiernos a decir, bueno, yo le voy a otorgar a usted un beneficio, le voy a permitir romper la convertibilidad. Es decir, ya ustedes van a poder emitir dinero sin que estén obligados a tener respaldo en oro. Y eventualmente los bancos centrales tomaron posesión de estos bancos y surge la banca central. ¿Verdad? Entonces la banca central surge y hay estudios que se han hecho, recomiendo, hay un trabajo muy bonito de Bear Smith que trata sobre todo el nacimiento de la banca central, la racionalidad de la banca central, y demuestra que todo el origen de cualquier banco central en el mundo nace por razones fiscales. Nace con una necesidad de financiamiento. ¿Y por qué monopolio? Porque claro, por ejemplo, el caso de Costa Rica, teníamos banca privada, viene el gobierno de Alfredo González Flores en 1914, quiere financiar su gasto, la banca privada no le da el crédito, y entonces ¿qué hace? Manda a imprimir su propio dinero, lo manda a imprimir en Inglaterra, lo trae a Costa Rica, pero ¿qué pasa? Si ustedes son agentes privados y pueden usar dinero que está respaldado en oro, y viene el gobierno y les ofrece dinero que no tiene respaldo en nada, pues ¿cuál van a aceptar? Obviamente el dinero privado respaldado en oro. ¿Qué hace el gobierno? Crea el monopolio. Crea el monopolio y se atribuye. Solo nosotros podemos emitir dinero, como bien expuso Gerardo Corrales aquí en la ley, ¿verdad? La ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, donde solo ellos pueden emitir dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo el gobierno? Como dice el Premio Nobel en Economía, Friedrich Hayek, ¿verdad? No existe respuesta a la pregunta del por qué es indispensable el monopolio del gobierno en la emisión de dinero. Y lo más importante, tiene los defectos de todo monopolio. Si eres principios de economía 1, principios de cultura general, que cualquier monopolio, no importa el que sea, perjudica al consumidor, perjudica la inversión, perjudica cualquier variable, perjudica el bienestar económico. Los gobiernos obviamente quieren gastar más y gastar más, pero ¿cuál es el problema si usted emite sin respaldo? Crea inflación, ¿verdad? Y la inflación, como bien expuso también don Gerardo, si hay algo que deteriora la distribución del ingreso, es la inflación. Si hay algo que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es el flagelo de la inflación. Hay estudios empíricos a lo largo, no importa el país donde usted esté, inclusive en Costa Rica se hizo uno hace como 2 o 3 años, lo hizo Bolaños, que lo presentó en la Asamblea Legislativa. Existen correlaciones directas, que a mayor tasa de inflación hay menores tasas de crecimiento, mayores tasas de desempleo y mayores índices de pobreza, ¿verdad? Y esta es la consecuencia de la banca central en el mundo. La Gran Depresión de 1929 la originó la Reserva Federal de los Estados Unidos. La crisis de Costa Rica de 1978, que empezó en 1980,
no hubiera podido ser tan grave sin la existencia de la banca central que financiaba con emisión inorgánica el gasto público creciente. Igual, la crisis financiera del 2008 es consecuencia de la Reserva Federal, que empezó en el 2001 a supuestamente estimular la economía imprimiendo papel, ¿verdad? La Biblia dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con la emisión, no con la impresión de dinero. Ojalá fuera tan fácil, ojalá la riqueza fuera tan fácil como imprimir dinero, porque entonces la solución sería de que nos den una tarjeta de crédito o de débito del Banco Central de Costa Rica, cada uno gasta lo que quiera y a final de mes el Banco Central simplemente emite y paga todas las cuentas, ¿verdad? Pero esa no es la manera. Para salir de la pobreza hay que trabajar. Pero a los bancos centrales, los gobiernos, no les importa eso, sino simplemente les interesa gastar más y gastar más y gastar más, y entonces crean inflación. Y esta es una de las virtudes o ventajas del Bitcoin. Es decir, a través de las últimas décadas han habido intentos de romper este monopolio de la banca central, pero todos están presos. Cuando se creó el famoso e-gold, hubo también un caso en Estados Unidos en los 70s que alguien intentó crear un dinero respaldado en plata, también está preso. Es decir, todos los que han intentado romper o atacar el monopolio de la banca central han estado presos. Inclusive personas que han trabajado con bitcoins también han pasado ya sus años en prisión. Entonces, una de las grandes ventajas para mí del bitcoin, o de las criptomonedas, siempre y cuando sea privada, es el rompimiento de este monopolio de la banca central, ¿verdad? Como decía Hayek, tiene todos los defectos de un monopolio. Así como el monopolio del recope es negativo, también el monopolio de la emisión de dinero es negativa. Pero claro, los gobiernos no quieren romper este monopolio porque, repito, es una fuente inmensa de financiamiento. Cuando esos 500 millones de los que habló Gerardo, ¿a dónde se van? ¿Quién se los deja? Yo un día esto le pregunté a don Eduardo Lizano: vea, cuando ustedes emiten dinero, que la base monetaria crece, ¿a quién le dan ese dinero? No me supo responder ahí, ¿verdad? Es decir, es un problema de financiamiento del gasto público. Y como bien dijo Gerardo, es decir, a pesar de que el dólar ha sido de las monedas más estables a nivel internacional, a pesar de eso ha tenido pérdida en su poder adquisitivo, ¿verdad? La única manera o los únicos estudios donde se ha demostrado estabilidad es cuando la emisión de dinero ha sido privada. Y esta es para mí la gran virtud, quizá la gran esperanza de que alguna criptomoneda realmente pueda romper los monopolios de la banca central. Ahora, están bancos centrales que quieren hacer su propia criptomoneda. Si lo hacen, vamos a tener los mismos problemas, no va a haber ninguna diferencia con el dinero actual. Vamos a seguir teniendo inflación, devaluación, crisis financieras, burbujas, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que haya competencia, porque como dice Hayek, cuando usted tiene un banco privado, el incentivo es a emitir solamente la cantidad de dinero, aquella que sea estable. Y esta es otra característica importante del dinero. Y es que haya estabilidad en el poder de compra. Costa Rica en las últimas décadas ha tenido una inflación aproximadamente en promedio 14% al año. Y en este momento más del 50% de la riqueza financiera está en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no puede usar el colón como moneda de intercambio. La usamos porque hay un monopolio. Como bien dijo Gerardo, la ley nos obliga a aceptar colones, querámoslo o no, ¿verdad? Pero bueno, la única manera de protegerse ha sido, bueno, usar una moneda cuyo valor sea más estable. Entonces, porque, volviendo al ejemplo de la señora que me corta el pelo, no es que yo le pago y ella va inmediatamente a comprar el pan, a comprar sus víveres, no. Lo más probable es que ella haga lo que hacemos todos nosotros. Trabajamos diariamente y una vez al mes, una vez cada 15 días, vamos al supermercado. O quienes tenemos personal, pues también no les pagamos todos los días o no hacemos un contrato diario con esa persona. Mira, hoy te voy a pagar tanto, mañana vemos cuánto te voy a pagar mañana. No, hay contratos de largo plazo,
¿verdad? Pero para poder hacer esos contratos, para poder yo ir de compras cada mes, cada 2 meses, necesito que el dinero que yo utilice mantenga su poder adquisitivo a través del tiempo. Y esto no lo tiene Bitcoin. Bitcoin, algunos dicen que una de las ventajas es que tenga una oferta fija. Para mí esa es una de sus principales desventajas. Porque al tener una oferta fija y una demanda creciente, ¿cuál es la tendencia? Si usted tiene una oferta fija de papas y hay una demanda creciente de papas, ¿cuál va a ser el resultado? Un aumento permanente en el precio de las papas. Es decir, no mantiene, por definición, estructura del Bitcoin, es imposible que mantenga un poder estable en su poder de compra. Y por ende jamás va a poder hacer dinero, ¿verdad? Necesitamos crear una moneda, una criptomoneda, en la cual sí haya, como había anteriormente, como había en el siglo XIX, que sea una entidad privada, independiente, que regule la oferta según la demanda. Entonces así sí podríamos mantener, entonces, ok, si hay un exceso de demanda, yo incremento la oferta de la criptomoneda para que el precio caiga y mantener estabilidad de precios. Y eso es un poco lo que debería hacerse, es decir, buscar es decir, a eso es lo que yo llamo Bitcoin 2.0. Necesitamos una criptomoneda que tenga esa característica, no que la oferta sea fija, ni que esté regulada por un montón de gente anónima. Más bien necesitamos, como fue originalmente, una entidad que se llame banco privado, que emita no dinero físico como en aquel entonces, sino que emita dinero realmente digital, pero según los requerimientos de la demanda. Lo que pasa es que para hacerlo tenemos un problema muy grave, que es lo que llama Louis von Mises en Human Action el teorema de la regresión del valor del dinero. Es decir, cómo darle dinero a algo que no es tangible, ¿verdad? Bitcoin pudo hacer eso. Como bien esto es un elemento muy importante de la teoría de la escuela austriaca, el valor es subjetivo. A veces la gente dice, no, es que el oro tiene respaldo. No, el valor del oro también es subjetivo. El valor de $1 es subjetivo, el valor de los vehículos es subjetivo. Si ustedes ven las características de distintos vehículos, pues son muy parecidas, pero simplemente por la marca, la diferencia de precio es abismal. Pero ¿por qué si es lo mismo? ¿Verdad? Es porque está aquí en la cabeza. El valor es subjetivo. Entonces, el problema de crear una nueva moneda alternativa es esa. ¿Cómo crearle ese valor original? Hay ciertas ideas por ahí que las he comentado con algunas personas que se pueden superar esa opción. Hay algunas sociedades, algunos lugares en el mundo en donde se ha creado un papel dinero alternativo, que la gente no sabe qué es dinero, pero por ahí se podría empezar. Pero el punto, yo creo que es básicamente, esas eran las ideas, así como muy brevemente ya me pasé, ¿verdad? Los 10 minutos, ¿no? Sí. Entonces, en resumen es eso, recordar que la creación de dinero es invención de iniciativa privada. Que la banca, que cuando la emisión de dinero fue a través de la banca privada, hubo estabilidad de precios. Que con la creación del monopolio, que la existencia del monopolio del Banco Central surge, es un acto perverso solamente para financiar el gasto público creciente. Y que no es hasta con la creación de la banca central que hay por primera vez en la historia de la humanidad crisis financieras de la magnitud de la Gran Depresión del 29, de la del 2008, etcétera, ¿verdad? Y entonces con esta idea de crear, es necesario que la humanidad desarrolle una moneda alternativa que realmente logre minar el monopolio de la banca central. O la otra opción es, como muchos economistas lo hemos venido planteando, Gerardo también habló de don Alberto Di Mare, que él hablaba, recuerdo cuando se celebró los 40 años del Banco Central, él estaba en el panel y decía, bueno, vamos a ver si vamos a celebrar los próximos 40 años de la banca central. Habemos economistas que hemos propuesto desde hace muchos años, más bien el cierre de la banca central y que sea la gente que libremente decida sobre oferta y demanda. A mí no me preocupa si el Banco Central legaliza o no Bitcoin, es decir, es como Uber. Es decir,
If it's not broken, don't fix it. ¿Sí? ¿Por qué el gobierno se tiene que meter en algo o regular algo que no necesita, que ya automáticamente esté regulado? Sí, obviamente el gobierno va a querer meter las manos. Va a querer meter las manos en ese sentido, ni modo, uno va a tener que negociar. Pero el ideal es que no exista esa regulación. Es como Uber, no necesita regulación, y una moneda también digital eventualmente debe ser también así, que no tenga regulación, que sea el mismo sistema que se autorregule. Hayek hablaba, y en la escuela austríaca se habla del orden espontáneo, ¿verdad? Que fue como la creación del dinero. Nadie lo organizó, nadie lo pensó, no hubo una autoridad central que planeara, vamos a crear dinero. O como el lenguaje, no hubo ninguna autoridad que diga, bueno, es que vamos, ok, huevo va a significar esto y esto. No, fue un orden espontáneo. Y de igual manera, estas cuestiones del orden, de cómo se regula las cosas, siempre ha resultado mejor cuando hay un orden espontáneo de iniciativa privada que cuando hay intervención estatal, ¿verdad? Entonces, con eso. Muchas gracias.